Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un placer nuevamente estar transmitiendo y creando el video de el fin de los tiempos y creando las lecciones que deseamos aprender. Vamos a empezar por orar y darle gracias a Dios por estar acá y poder compartir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día que termina. Ilumina nuestra mente para enseñar, como también para las personas que oirán el estudio y podamos transmitir correctamente tu palabra y que sea de una bendición especial para cada oyente. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a continuar con la tercera lección que tiene que ver con los pactos y promesas en el orden de los tiempos. Muy bien, vamos a empezar viendo el tema del primer pacto. En la Biblia aparecen, en algunos comentaristas dice que son 7 pactos, otros dicen que son 6. Nosotros vamos a tener la perspectiva de 7 pactos y lo vamos a poder estudiar de acuerdo a como lo ve la Biblia. Pero hay un detalle muy importante y es que primero existe la promesa y luego existe el pacto. Y el pacto es un acuerdo entre ambas partes, donde tienen condiciones que se tienen que cumplir. Acá es un debate, pero yo creo que nosotros como seres humanos somos proclives a fallar muchas veces. Entonces, el pacto siempre es Dios quien lo pone y es el que da las condiciones, puesto que Él no falla. Entonces, el hecho de que nosotros digamos que vamos a pactar con Él no es correcto, aunque nosotros sí podemos hacer promesas, pero nosotros al querer hacer un pacto no lo podemos hacer porque es como que nosotros le pusiéramos condiciones a Dios, lo cual no es correcto, pero Dios sí nos puede poner condiciones a nosotros. Por eso no es correcto que decir que yo voy a pactar con Él, porque es como que yo le pusiera condiciones a Dios, sino lo correcto es que yo puedo prometer a Dios y cumplir esa promesa, y bíblicamente así es, y entonces es un tema bien importante. Entonces, para que ustedes comprendan este estudio, es sumamente importante tener claro que es un pacto y que es una promesa. En los pactos que vamos a ver en la lección del día de hoy, siempre vamos a encontrar una promesa y vamos a encontrar un pacto. Y estos están relacionados y están inmersos en las dispensaciones. Entonces, una dispensación siempre tiene un inicio, tiene un fin. Una dispensación tiene hechos relevantes que nos sirven para el estudio de la profecía. Y una dispensación siempre tiene un pacto y tiene una promesa. Entonces, eso es bien, bien importante estudiarlo porque nosotros nos va a permitir entender así el cumplimiento de las cosas. Hay una excepción en el caso del gobierno humano donde no existe un pacto, sino el pacto anterior se rige en la dispensación del gobierno humano. Entonces vamos a ver hoy los pactos y promesas y si Dios nos lo permite en las próximas lecciones vamos a hacer una especie de resumen muy pequeño y luego entrar a la lección número 4. Muy bien, veamos el primer pacto que aparece en Génesis 3:15. Cuando estamos en Génesis 3:15, estamos ya en el momento en que Adán y Eva pecaron. Entonces ya saben, Dios les puso una orden para que obedecieran, ellos no lo hicieron, comieron del árbol, el fruto del árbol prohibido, y eso les conllevó a haber caído en pecado. Haber llegado a estar en pecado les lleva a perder la capacidad de ser seres que podrían vivir mucho tiempo, viviendo sin pecado y en inocencia. Muy bien, a partir de ahí vemos que esta dispensación tiene un fin, y tiene un fin a través de un juicio. Pero en ese juicio Dios hace una promesa y hace un pacto. Ahora, cuando vemos esta parte, vamos a ver que en primer lugar se va a establecer un principio. Y este principio va a estar desde aquí hasta el Apocalipsis. Y es acerca del Redentor. Entonces, vamos a encontrar desde Génesis 3:15 la promesa del Redentor,
y vamos a encontrar en toda la trazabilidad de la Biblia, cuando viene ese Redentor, muere por nosotros, cuando se va el Redentor y regresa nuevamente por nosotros. Esa es la línea que cruza toda la palabra de Dios, la expectativa del Redentor, de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces encontramos como primer señal el plan del Redentor, de Dios, pues es desde la caída del jardín del Edén que necesitamos ese Redentor, y se ejecuta, o más bien comienza a ejecutarse el plan de Dios, un plan redentor hacia el ser humano. Como dije en una lección anterior, Dios pudo haber destruido a Adán y Eva, mas no lo hizo así, sino que fue al contrario, le mostró su misericordia a Adán y Eva, y Dios puso en marcha su plan de redención para la humanidad. Y eso es glorioso y es importante porque si usted ha creído en Cristo Jesús, usted ha hecho real ese plan de redención que Dios tenía para usted. Muy bien. ¿Cómo les reveló su pacto? Vamos a ir a Génesis 3, capítulo 15. Es importante ver toda la luz de la palabra. Veamos acá. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le darás en el calcañal. Entonces aquí encontramos la promesa de un redentor, desde la simiente de la mujer. Y está hablando proféticamente sobre el sacrificio de Cristo. Y eso lo veamos en el pacto más adelante. Pero esa es la promesa, y a partir del 16 al 19, Dios da el pacto, donde pone condiciones, y vamos a encontrar que entre los pactos que vamos a estudiar hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Este pacto es un pacto condicional, es decir, que se va a cumplir este pacto desde que Adán y Eva pecó hasta que completamente esté la redención y estemos en el plan, en el milenio, perdón, porque ahí veremos una diferencia entre Dios, cómo trata al ser humano. Ahora, ¿cuáles son los detalles del pacto? Aquí están las condiciones que Dios pone. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vea cómo este versículo se sigue cumpliendo día a día en nuestros días. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás. Entonces aquí están las condiciones que quedan en este pacto, pero hay una promesa de que hay una redención, pero estas condiciones se siguen cumpliendo. Ejemplos, cuando la mujer da a luz, ejemplos que uno tiene que morirse, y este pacto es condicional porque tiene una caducidad, tuvo un inicio y va a tener un fin. Acá acabamos de ver el contexto bíblico. Entonces encontramos que el fundamento también se encuentra acá como principio bíblico, que hay un fundamento de la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Y este fundamento se establece desde el principio. Por eso note, desde el jardín del Edén, Dios establece, vendrá una simiente tuya y ella herirá a la serpiente en la cabeza y ya lo herirá en el calcañal. Dios está definiendo como principio la victoria de Cristo Jesús. Y eso es importante. Eso quiere decir que desde el principio, en este pacto está definida que los que estamos en Cristo y que Jesucristo somos más que vencedores, y al final, pase lo que pase o lo que estemos pasando, la victoria está asegurada. Entonces, las condiciones de este pacto establece que han de continuar hasta la edad del reino milenial, es decir, desde la dispensación de la inocencia hasta la dispensación del reino milenial, cuando la creación misma sea libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso usted lo puede ver en su Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 21, y ahí lo tendrá para que usted lo pueda estudiar. Este es el primer pacto y promesa que encontramos en la Biblia y está asociado a la dispensación de la inocencia. Y es importante tenerlo claro porque aquí vamos a ver, ya como dije en su momento, el principio de la victoria, el principio
también de que hay un redentor, y esto se tiene que mantener en todo el estudio que nosotros tenemos para poder comprender las escrituras y entender el fin de los tiempos. Muy bien, regresemos al diagrama de los pactos y promesas en el orden de los tiempos. Ya tenemos el primer pacto y la primera promesa. Luego de eso, ustedes ya estuvieron conmigo que termine la inocencia y entramos a la dispensación de la conciencia. En la conciencia, cuando inicia, Dios también hace un pacto y hace una promesa. Este se le conoce como el pacto noénico. Y este pacto inicia cuando Noé sale del arca y Noé inmediatamente ofrece un holocausto. Al ofrecer el holocausto, la Biblia dice que el olor subió a la presencia de Dios y fue un olor grato. Este olor grato hizo que Dios hiciera un pacto. Note que es Dios el que hace los pactos y a la vez de eso hace una promesa. ¿En base a qué? En base al sacrificio que hizo Noé. Veamos este pacto. Dice Dios que fue grato el olor que subió el sacrificio y le dice a Noé, voy a colocar un arco iris como señal del pacto de Dios con los hombres. Ahora, ¿quién está haciendo el pacto? Dios. ¿Quién pone una señal? Dios. ¿Quién pone las condiciones? Dios. No somos nosotros. Y es una forma en la que Dios nos da instrucciones de cómo nosotros debemos de vivir. Entonces, en este caso, y al día de hoy, usted puede ver un arco iris y esa es una señal inequívoca de este pacto y de que Dios existe. Luego se da nuevamente las instrucciones o condiciones del pacto. Y acá Dios vuelve a repetir algunas condiciones que él ya había dado en el pacto anterior y dice, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Luego dice, vamos a ver, el temor, y aquí vienen algunos detalles de este pacto que no estaban en el pacto anterior. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Esto quiere decir que es a partir de aquí, en la dispensación, note esto maravilloso, de la dispensación de la conciencia y de que sale este nuevo pacto, donde Dios pone esa, podríamos decir, enemistad entre la naturaleza y el hombre. Y es aquí donde iba a haber miedo entre los animales y el hombre. Es aquí donde encontramos, por definición del pacto y las condiciones, de que en los animales iba a haber a partir de aquí ferocidad. Anteriormente, un oso o un león podría estar con un ser humano sin ningún problema, pero a partir de la conciencia ya no, ya iba a existir una enemistad entre la naturaleza salvaje y el hombre, y aquí ya entraba el punto de lo salvaje y los animales. Aquí es donde empezamos a ver ese principio. También es aquí como condición que Dios pone por primera vez que el hombre puede comer carne, pero no carne con su vida que es sangre. Es decir, desde aquí Dios prohibió que el ser humano comiera la sangre. No se puede comer sangre, es pecado. Y está establecido en el pacto que Dios hace con Noé desde la conciencia como un requisito a nivel de pacto y una restricción para el hombre. No se puede comer carne y más adelante vamos a hacer solo la mención de que Dios estableció qué animales sí, qué animales no se podían comer. También a partir de acá, como parte del pacto, Dios da la instrucción en el pacto de que ya el hombre se puede organizar a través de un gobierno humano, organizarse a través de familias, organizarse a través de, para que usted me comprenda, aunque tal vez no sé si en ese momento aplicaba, una aldea, pero ya había una organización humana. Y es aquí, por eso que se llama la conciencia, y es aquí donde se establece el gobierno humano, mas no es que esto signifique que esta es la dispensación del gobierno humano, sino aquí ya se le permite al ser humano organizarse para poder convivir. Muy bien, ¿cuál es la promesa que Dios hace? Puso una señal.
Vea que Dios pone señales, pero también da la condición del pacto, pero dice que hace una promesa. No volveré a destruir la tierra con agua. Jamás. No la volveré a destruir nuevamente con agua. Por eso es que hoy nosotros cada vez que vemos el arco iris, estamos viendo la señal del pacto de Dios con Noé, donde a Dios, si podemos decirlo así, le recuerda que él no puede volver a destruir la tierra con agua, puesto que él prometió no hacerlo. Y aquí es donde tenemos entonces el segundo pacto que tiene la Biblia y nos servirá para estudiar el fin de los tiempos. Veamos el tercer pacto. El tercer pacto aparece ya en la dispensación de la promesa. Si se dan cuenta, ya no tenemos un pacto y promesa en la dispensación del gobierno humano, pero en esa dispensación fue gobernada, digamos así, el pacto de la conciencia y de la promesa. Es decir, ya el gobierno humano, aunque, si ustedes se recordarán, terminó con juicio cuando se hizo la Torre de Babel. Dios no destruyó a la gente de la Torre de Babel con agua, sino el juicio fue la confusión de lengua. ¿Por qué no la destruyó con agua? Porque había un pacto reinante, que era el que Dios había dicho, no volveré a destruir la tierra con agua. Muy bien, pasemos al tercer pacto, y es donde aquí ya encontramos a un personaje que nos servirá muchísimo para el estudio del fin de los tiempos, llamado Abraham. Muy bien. Veamos a Abraham. ¿Qué prometía este pacto? Hemos dicho que los pactos tienen condiciones, tienen entre ambas partes, y el que pone las condiciones es Dios. Muy bien. Este pacto lo hace Dios con un hombre, lo hace con Abraham, y este pacto prometía descendientes físicos y que todos los descendientes de Abraham se convertirían en una gran nación. Al día de hoy, por eso es importante leer la Biblia, usted puede ver que esa nación se llama Israel y encontramos el primer detalle ¿cómo le dijeron? La norma que tiene el pacto, que es que todos los descendientes de Abraham se convertirían en una nación, es decir, tendría descendientes físicos. Pero también la Biblia le dice a Abraham que tendría descendientes espirituales. ¿Y de dónde sacamos esto? Muy bien. Dios le dice a Abraham que en su simiente serán benditas todas las familias. Y la única forma de poder hacer bendición a todas las familias es que hubiera alguien de la simiente de Abraham que nos pudiera dar esa bendición. Y lo veremos en un pacto más adelante. Entonces Abraham iba a tener ya no solo volverse un padre de una nación, sino se iba a volver el padre de la fe de los descendientes espirituales que iban a creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a Abraham se le contó por justicia su fe. También Dios le dice, mira Abraham, de ti saldrá esta persona que será bendición a todas las familias. Y encontramos acá que ya es un salvador. Note, Dios en la inocencia le habló a Eva que vendría de tu simiente alguien que heriría a la serpiente. Luego vemos que Dios trata con Noé. Luego vemos que Dios trata ahora con un hombre llamado Abraham. Y le dice, de ti, tú eres el elegido, de donde saldrá esa nación, y de esa nación vendrá un Salvador que será bendición para todas las naciones. También el pacto conlleva que Abraham, como persona, y su familia, y como sus descendientes, tendrían una bendición y protección espiritual, una bendición personal. Y aquí se dan más detalles, y Dios le dice, serás bendición y también será maldición para las naciones, según cómo te traten. Es decir, si te bendicen, yo los bendeciré. Si te maldicen, yo los maldeciré. Entonces es aquí donde se establece este principio como pacto con Abraham. Por eso es importante que nosotros no podemos maldecir a Israel, ni nadie lo puede hacer. Y aquel que se atreva a maldecir a Israel será maldecido por Dios. Es un principio y es parte del pacto que Dios hace con Abraham. A la vez de esto también le dice Dios, engrandeceré tu nombre. Vea cómo estos pactos son evidencias de que la palabra de Dios es fiel y es verídica y que Dios existe. Hoy por hoy, ¿quién no conoce el nombre Abraham?
se engrandeció su nombre, se le conoce, Dios se lo prometió y Dios lo ha cumplido. Y eso es una evidencia que Dios es real, es una evidencia que la palabra no miente. También acá encontramos un principio bien fundamental que es el sacrificio de Isaac y la provisión de Dios. Usted sabe que Dios le dice a Abraham, mira, sacrifícame a tu hijo. Abraham, bueno, aunque fue algo difícil, Abraham lo hizo, llevó al niño a donde tenía que llevarlo, hizo como que lo iba a sacrificar en el sentido real. Él ejecutó prácticamente el sacrificio. Pero cuando él iba a ejecutar el sacrificio y previo a, digamos, a amarrar a Isaac, Isaac le pregunta, papá, ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham, como profeta, dice algo importante. Dios se proveerá de cordero. Eso es importante. Pero en ese momento no está el cordero y Abraham tiene que sacrificar a Isaac y cuando lo va a hacer, usted sabe que la Biblia dice que Dios lo detuvo y le dijo, mira Abraham, no lo hagas. Ya sé que eres capaz de hacerlo por amor a mí. Y la Biblia dice que Dios le proveyó un cordero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Ahí encontramos la propiciación y la expiación de ese cordero que era Jesucristo. ¿Qué promesa se le dio a Abraham? Porque en cada pacto hay una promesa. Le dijo, la promesa a Abraham será, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A través de quién? A través del cordero que Dios proveería. Muy bien, avancemos a lo siguiente. Vea, encontramos ya una similitud y una relación entre el pacto que se hace en Génesis 9:11 y el pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque en ambos ya se hace el sacrificio, el holocausto que Dios pedía para la remisión de pecados. Y ese pacto es importante porque en todo esto usted y yo vamos a ver que era necesario y cada pacto estaba anunciando que iba a haber un sacrificio perfecto. Luego entramos al pacto y la promesa que se le conoce como el pacto mosaico, que es donde Dios ya no solo hace un pacto, como usted vio, primero le hizo un pacto con Adán y Eva, luego hace un pacto con una familia, luego hace un pacto con una persona y ahora va a hacer un pacto con una nación. Este pacto mosaico está ya en la dispensación de la ley. Y este convenio es un convenio o un pacto hecho directamente con una nación. Y es un pacto condicional. ¿Qué significa eso? Que solo iba a durar durante un periodo. Y ese periodo iba a ser con el pueblo judío hasta que viniera el Cordero de Dios. Muy bien. Este pacto está en 3 divisiones, tendríamos que leer Deuteronomio, Éxodo, Deuteronomio, y es bastante amplio, pero lo hemos colocado en 3 partes. ¿Cuáles son? Cada una de las cuales es esencial para las otras 2 y que forman lo que se conoce como el pacto mosaico. Dichas divisiones son las siguientes. Los mandamientos. ¿Qué expresan los mandamientos? La justa voluntad de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 26. La tercera parte es los juicios que gobiernan la vida social de Israel. El pacto mosaico y la ley no solo son los mandamientos, hay más detalles. Y aquí vemos que en Éxodo capítulo 21, 1 hasta Éxodo capítulo 24, versículo 11, está el detalle de los juicios que gobernarían la vida social de Israel. Y la tercera parte son las ordenanzas que gobiernan la vida religiosa de Israel. Eso está en Éxodo 24, 12 hasta el 31, 18. Y esas podríamos decir que son las 3 partes que establecen el pacto mosaico. Ahora, hago esta aclaración. El cristiano no está bajo el pacto mosaico, que es un pacto condicional y de obras. Es decir, que no está bajo la ley, sino está bajo el nuevo pacto que lo vamos a ver, que es un pacto incondicional. Y ese pacto es un pacto de gracia. Muy bien. Hemos visto el tema del pacto mosaico. Ahora veamos cómo se relaciona. Vemos también que en el pacto mosaico Dios establece en la parte religiosa que todo el pueblo, si pecaba, para la remisión de sus pecados y cubrir sus pecados ante la presencia de Dios, debían de hacer un sacrificio.
Y aquí ya encontramos el tema religioso, ya encontramos que Dios está haciendo un pacto con una nación. Dentro del pacto mosaico hay un pacto más que es el pacto sacerdotal. Cuando Dios establece con Israel el pacto mosaico, se establece la parte religiosa y en la parte religiosa Dios estableció o contenía la parte religiosa en el pacto mosaico que tenía que haber un sacerdote. Este sacerdote era Aarón y Dios establece que todos los descendientes de Aarón fueran los sacerdotes que tenían que estar en la parte religiosa dentro del pacto mosaico. Pero tomando en cuenta que el pacto mosaico es condicional, significaba entonces que el pacto hecho con Aarón también era condicional. Pero por eso es importante que veamos el pacto sacerdotal, porque en Números vamos a encontrar una amplitud al pacto que se había hecho sacerdotal dentro del pacto mosaico. Y es aquí donde comenzamos a ver muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el sacerdocio levítico arónico original, como decía, fue un convenio o fue convenido por Dios de como condición, como parte del pacto mosaico. Entonces, al acabarse el pacto mosaico, se terminaría el pacto sacerdotal. Pero vemos acá en Números que Dios lo cambia. ¿Para qué? Vamos a ver. Entonces, eso significa que solo iba a tener una duración condicional, pero vemos que este pacto va a ser incondicional. Ahora, sin embargo, el sacerdocio sacerdotal tuvo nuevas dimensiones en cuanto a duración y dirección como parte o como pacto del sacerdote eterno. Ahora, no sé si recordarán que hubo en Números, hay una escena donde el pueblo de Israel cae en la fornicación, el adulterio con las moabitas y se vuelve algo complicado y Moisés está ahí y Dios manda una enfermedad y también Dios ordena a Moisés que ejecute a las personas que han caído este pecado y murieron miles. Pero antes de que murieran 1000 había un sacerdote llamado Fines. Y eso está en Números capítulo 25. Y vamos a leerlo. Vamos a ver si nos podemos ir hasta allá. Números capítulo 25. Muy bien. Vamos a ver por acá. En Números capítulo 25, 11, 12 y 13, habla la Biblia acerca de Fines, hijo de Eleazar. Es decir, Fines era nieto de Aarón. Dice Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora, ¿qué hizo Fines? Muy bien. Lo que sucede es que cuando estaba esos actos inmorales, hay un personaje que se lleva a una mujer moabita y se la lleva a tener un acto inmoral dentro del pueblo judío, y Fines se da cuenta y él toma una lanza y él ejecuta el juicio sobre ellos y estas personas mueren. Y cuando él hace este acto, ejecutando el juicio que Dios había decretado, Dios se agrada de él por el celo que estaba él mostrando a Dios en el aspecto de que Israel no debería cometer este acto. Y es aquí donde Dios le hace una promesa a Fines y le dice, mira, de ahora en adelante el sacerdocio que hablé a Aarón y que está en la familia de ustedes es un sacerdocio eterno, es decir, seguirán siendo mis sacerdotes para eternidad. ¿Y dónde vamos a ver eso? Muy bien, en la siguiente lección ya tenemos que ver, aunque no lo vamos a ver en detalle, la gráfica del templo. Y es importante ver la gráfica del templo porque vamos a encontrar cuando vemos por primera vez el templo milenial que es la descendencia de Fines los que estarán ahí siendo los sacerdotes. Y ahí se cumplirá lo que Dios dijo que pasaría. Muy bien,
Ese es el pacto sacerdotal. Ahora, ¿por qué estamos viendo todos estos pactos? Es muy importante verlos y van a ver hacia dónde vamos. Este pacto está relacionado directamente con el pacto mosaico. Luego vemos el pacto davídico. Este pacto es sumamente importante. Y veamos qué dice Salmos 89:3. Ahí está contenido el pacto. Veamos el pacto davídico, solo vamos a ordenar estos puntos acá. Este pacto también es un pacto incondicional y eterno. ¿Por qué? Vean. A través de este pacto Dios promete a David, aquí está la promesa, y a Israel que el Mesías saldría del linaje de David. Ahora, vea usted cómo hemos ido con esta lección. Tenemos a Eva, que es una, digamos, en general, de ahí vendría la simiente que bendecería. Luego encontramos que está Abraham, y Dios le dice, de Abraham saldrá la simiente. Luego ya hasta se forma el pueblo judío. Entonces ahora dice, de Israel saldrá el Mesías. Pero Dios va bajando de nivel hasta llegar a ver el linaje de dónde vendría el Mesías. Y es acá donde llegamos en el pacto davídico, donde Dios establece quién es el linaje que traerá al Mesías. Y es aquí donde Dios le promete a David que es su linaje de David y de la tribu de Judá, y sería a través de él que establecería un reino y permanecería para siempre. Entonces, proféticamente, ¿qué estamos armando? Sabemos que Dios prometió desde la inocencia, sabemos que Dios lo confirmó en la promesa, sabemos que por eso Dios forma un pueblo que le sirva, y sabemos que Dios establece un sacerdocio para siempre, y sabemos que Dios también establece un reino para siempre. Y aquí es donde lo estamos asociando, y vamos a encontrar el nuevo pacto donde deberían de cumplirse todos los pactos que hemos estudiado. Entonces, la garantía de las promesas hechas se basa únicamente en ¿qué? En la fidelidad de Dios. Solo en la fidelidad de Dios. Y no depende en absoluto de David o de la obediencia de Israel, sino que es un pacto incondicional donde Dios le va a prometer, le va a cumplir a David ese tema. Y lo tenemos que tener presente porque más adelante tenemos que ver que David en el reino milenial y Jesucristo aparecen gobernando, y lo vamos a ver bien a detalle, a Israel, y lo veremos sumamente a detalle porque es importante ver el reino milenial. Tres promesas importantes le hace Dios a David. Primero, la permanencia del trono de David. Le está diciendo, mira David, en tu familia y en tu linaje se mantendrá el reinado sobre Israel. ¿Sí? Segundo, que Dios entraría en una relación padre-hijo con cada uno de los descendientes de David que se sentarían en su trono. Y que la misericordia de Jehová, que guarda el pacto, no se apartaría de él. ¿Qué condiciones habían acá? David debería de ser fiel. Aunque el pacto es incondicional, el siguiente rey en la línea fue Salomón y Dios estuvo con Salomón, pero ahí se apartan de la nación de Israel y se aparta el reinado de servir a Dios y pareciera ser que este pacto se pierde, pero no. Ya en las siguientes etapas, en la lección 5, 6, si no estoy mal, vamos a ver ya Israel como diagrama y ver dónde está la línea de Jesucristo y ver cómo Dios cumple su plan para una redención nuestra. Puede ser que muchos dirán, bueno, estamos estudiando el fin de los tiempos y estamos estudiando mucha historia. No es así. No podemos entender en qué tiempo estamos y hacia dónde vamos si no entendemos lo que ya se cumplió. Y somos una generación bendecida porque nos permite ser la generación que puede entender muchas cosas de lo que está pasando hoy, que otras generaciones solo lo saludaron por fe. Muy bien, vamos a ver el último pacto para terminar esta lección el día de hoy. Y el último pacto nos lleva ¿a qué? Al nuevo pacto. Ahora, con todo lo que les he hablado, ¿qué va a suceder? Los pactos anteriores apuntan al nuevo pacto. Y ese es el último pacto que Dios ha hecho. Y este pacto está terminando la ley y es el que va a gobernar la gracia. Muy bien.
¿Quién es el nuevo pacto? Estas son citas que debemos de conocer fácilmente. Encontramos cuando Jesús ya va a morir y Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, que es la liberación de Israel de Egipto, y él establece el nuevo pacto. Y dice, esta es mi carne y esta es mi sangre, y esto, el sacrificio que yo voy a hacer, el derramamiento de mi sangre, ese es el nuevo pacto. Y ese es el pacto de gracia que va a reinar de aquí en adelante. Y este pacto es superior a los demás. Primero, es incondicional. Este pacto siempre está. Ahora note esto, que este pacto cumple las condiciones redentoras vislumbradas por el antiguo pacto mosaico, el cual era condicional. Es Jesús en el nuevo pacto que cumple que Él es el Cordero de Dios, que eso lo vimos en la parte de Abraham, donde él dijo, Dios se proveerá de cordero. Aquí está. ¿Quién es ese cordero que Dios proveó? En el nuevo pacto es Cristo. A la mujer le dijo, la simiente de la mujer. Jesús es la simiente de la mujer. A fines le habló de un sacerdocio eterno, pero ese sacerdocio eterno también se cumple en Jesucristo, porque Él es el sacerdote eterno. Y Él es el que entró una sola vez al templo de Dios y se sacrificó por nosotros y hoy intercede por nosotros. Y a David le dijo, tendrás un rey eterno. Y en Jesús se cumple el rey eterno. Es decir, en Jesús convergen todos los demás pactos, por lo cual es el nuevo pacto superior a los demás, donde tú y yo podemos acercarnos y por medio de ese pacto y por medio del derramamiento de la sangre tenemos libertad, tenemos acceso al Padre, somos una nueva criatura, somos sellados por el Espíritu Santo y somos coherederos de todas las promesas con Cristo Jesús. Y es a través de ese pacto que hoy tú y yo somos salvos. Y es a través de ese pacto que tú y yo puedes optar a irte con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Y es ese nuevo pacto el que hoy te da paz, esperanza y tranquilidad, aunque pasemos lo que pasemos. Pues nuestra confianza no está puesta en Abraham ni en David, sino en Jesús, el Hijo de Dios, el que hizo todas las cosas para Él y por Él, y en el cual todo se sustenta. Él es Jesucristo, a quien nosotros servimos, y en quien está centrado todo, y en lo cual vamos a seguir estudiando. Este pacto extendió la salvación a los gentiles a través de Cristo. Recuérdese, Jesús le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias. Pero no podía ser a través solamente de Abraham e Israel, sino tenía que haber un cordero, un mensajero mediador de un pacto nuevo. Y este pacto tenía que cumplir los requisitos del derramamiento de sangre. Y es acá que cuando yo pido perdón de mis pecados, la sangre de Cristo me limpia, no me cubre, sino me limpia, me hace nuevo, me presenta puro ante el Padre. Por eso es maravilloso el derramamiento de la sangre. Pero Jesús, como ya lo vimos en los hechos relevantes, no murió no se quedó en la cruz solamente. Él muere y dice consumado es. Y todos dijeron ahí se murió, ahí el diablo ganó, pero no fue así. Dios dijo, tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza. Entonces aquí la serpiente hiere a Jesús en el calcañal, matándolo, creyendo que lo mata. Pero Jesús dice, momento, yo he puesto mi vida en expiación. Entonces Satanás pudo haber creído, ya gané. No, momento. Jesús dijo, al tercer día me levantaré. Y el Espíritu Santo de Dios levanta a Jesús al tercer día. Entonces es ahí donde se ejecuta que la simiente de la mujer hiere a la serpiente en la cabeza y la derrota por siempre. Nosotros por eso dice Romanos que somos más que vencedores, porque estamos en Cristo Jesús. Eso significa que somos doblemente o triplemente vencedores, porque creemos en alguien que ya venció y es Cristo Jesús. En este pacto, por medio de Cristo, los creyentes reciben, escuchen lo que recibimos acá. Recibimos gracia, recibimos paz, recibimos el Espíritu de Dios, la redención, la remoción de nuestros pecados y un nuevo corazón y una nueva revelación con Dios. Es acá
donde convergen todos los pecados. Entonces, quiere decir que todo desde la mujer, desde Génesis 3:15, se completa en Jesús. Quiere decir que desde el sacrificio, el cordero que Dios proveyó para Isaac, Jesús es el cordero que él proveyó para el mundo. Quiere decir que lo que anunciaba la ley era a Jesucristo, que era necesario un cordero, un derramamiento de sangre, una expiación por nuestros pecados. Quiere decir que el rey que David supo que su descendencia tendría por siempre, se completa en Jesucristo. Hermanos, vamos a terminar el día de hoy esta lección. Vea cuán importantes son los pactos y promesas en el orden de los tiempos. A partir del Jesucristo ya no es necesario otro pacto. Jesucristo es suficiente para los pactos. Y esto nos va a servir para estudiar en qué tiempo estamos, porque tenemos que estudiar qué dijo Jesucristo referente a todo lo que estamos estudiando del fin de los tiempos. Muy bien. ¿Qué vamos a estudiar en la lección número 4? Vamos a estudiar el templo en el orden de los tiempos. El templo y la trazabilidad con las otras gráficas que hemos visto nos van a permitir ubicarnos dónde estamos hoy. Y aquí les voy a dejar una pantalla donde vamos a ver ya sería la cuarta lección, que es estudiar los templos que han habido. Así que es un placer poder concluir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este momento. Me gozo en explicar tu palabra. Ruego, Señor, que esto sirva para otros, puesto que esto no es mío, es tuyo. Por eso es público. Señor, bendícelo. Es tu palabra. Para aquellos que la escuchen, entiendan y comprendan y acepten a Cristo Jesús. Y aquellos que ya lo aceptaron, se confirmen sirviéndote y esforzándose un poco más, una milla extra, para esperar a Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Como siempre, les pido que puedan compartir. Es importante compartirlo. Y si Dios nos lo concede, primeramente Dios, el día jueves, podremos estar estudiando la siguiente gráfica, el templo en el orden de los tiempos, y al entender esto ya llegaremos a subir de nivel en el aspecto de estudio y comenzar a ver la relación de Israel con todo lo que hemos visto y ver cómo las cosas se están cumpliendo. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja en esta etapa que estamos viviendo. Hasta pronto.